Muy buenos días. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, darle la bienvenida a esta entrevista en el marco del proceso electoral 2024-2025. Pedirle de favor si nos da su nombre, cargo al que aspira y lugar de nacimiento. Muchas gracias. Soy Eduardo Santillán Pérez, he postulado para ministro de la Corte y nacido en la Ciudad de México. Muchas gracias. Como constitucionalista, quisiéramos pedirle nos hable de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones y sus facultades, considerando que México se adhirió a dicha competencia. Sin lugar a dudas nos plantean uno de los temas más importantes y que mayor controversia ha generado en los últimos temas. ¿Hasta dónde la convencionalidad y la constitucionalidad de nuestro país? Este debate que se da entre qué debe de prevalecer, si la Constitución y los derechos humanos y las garantías individuales contempladas en ella, o hasta dónde las resoluciones y los derechos señalados tanto en la Corte como en la Convención Americana forman parte de nuestro sistema jurídico. Y se plantea específicamente en un tema que es prisión preventiva oficiosa, en donde pareciera que existe una controversia entre nuestro régimen constitucional y el régimen convencional. Desde mi punto de vista, en primera instancia fue manejado de manera equivocada en su momento la incorporación y el reconocimiento de los efectos de la convencionalidad de nuestro país. Desde mi punto de vista, el Estado mexicano tiene en todo momento el derecho a determinar libremente cuáles son los alcances y los límites del sistema de protección de derechos humanos, así como contar con los instrumentos y las herramientas que sean útiles para el diseño de las políticas públicas de nuestro país. Por eso es que, desde mi punto de vista, debe de replantearse, sí a fondo, en nuestra Constitución y en las definiciones de la Suprema Corte de Justicia, cómo deben de convivir estos dos sistemas de protección de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, en esencia, no tienen por qué ser contradictorios ni excluyentes, pero debe de buscarse una función armónica de ambos sistemas y de ambos regímenes. Muchas gracias. Sí, gracias. Siguiendo con el tema internacional, México es parte de la OMC, por tanto está sujeto a los paneles de resolución de conflicto en materia de comercio. ¿Cómo hacer efectivo estos laudos que resuelven estos árbitros internacionales en México? Bueno, este será uno de los temas que sin lugar a dudas serán objetos de la revisión en los tratados, sobre todo con América del Norte. Hay que recordar que la materia laboral tuvo como origen precisamente la reforma laboral, parte de las negociaciones que se dieron en el Tratado de Libre Comercio. De tal suerte que me parece que los laudos que surgen en materia comercial, sin lugar a dudas, tienen un efecto sustancial, un efecto fundamental en la resolución de las controversias que, desde mi punto de vista, forman parte de este sistema internacional de resolución de controversias, que es un sistema de justicia alternativa de carácter internacional, sobre todo por los efectos que tienen los propios laudos o resoluciones, que serían las sanciones, sobre todo en materia comercial. Desde mi punto de vista, esto implica el hecho de poder homologar y poder armonizar este régimen internacional de sanciones o de resolución de controversias con nuestro sistema constitucional y legal de solución de controversias, de tal suerte que, sin lugar a dudas, implica que hagamos un esfuerzo muy importante de armonización. Gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, comisionado Andrés. Abogado, gracias. ¿Cuál es su opinión respecto de que se haya retirado de la legislación la posibilidad de que la suspensión como medida cautelar tenga efectos generales y si considera que hay algún aspecto negativo al respecto? Sí,
Desde mi punto de vista, los únicos mecanismos que deben de subsistir, que suspendan los efectos generales de una norma, son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Su esencia y su razón de ser es precisamente eso. Desde mi punto de vista, el amparo, su esencia, su naturaleza es precisamente la de salvaguardar los derechos humanos y garantías de las personas en específico. Me parece que una interpretación equivocada, una interpretación errónea, ha dado como consecuencia precisamente que se le pretenda dar a resoluciones en materia de amparo efectos generales, porque además aquí, desde mi punto de vista, se genera una aparente contradicción entre el respeto a la representación nacional, a la voluntad popular representada en los órganos legislativos y este exceso en algunas ocasiones de juzgadores que pueden anular la voluntad popular a través de esta serie de mecanismos. Yo creo que vale la pena hacer un replanteamiento de nuestra justicia constitucional en diversos ámbitos. Yo soy partidario de, por ejemplo, dotarle a la Corte de facultades de carácter preventivo, en donde los órganos legislativos, previo a que se puedan llevar a cabo determinadas reformas constitucionales, pudiera existir la opinión sobre la constitucionalidad de la Corte. Y desde mi punto de vista, vale la pena también hacer una revisión sobre los requisitos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Desde mi punto de vista, incluso valdría la pena valorar si mantenemos el mismo porcentaje de legisladores o legisladoras que se requieren para establecer acciones de inconstitucionalidad. Me parece que un buen mecanismo puede ser disminuir el porcentaje, de tal manera de que haya mayor accesibilidad a las controversias, a las acciones y controversias constitucionales. Nada más como complemento, porque su respuesta es interesante. ¿Y qué opina de cuando un juez determina la inaplicación individual como medida cautelar? Individual. Sí, me parece que cuando es de manera individual y específicamente para los efectos señalados, me parece que es un buen mecanismo, que vale la pena continuar con suspensión específica, pero no así con los efectos generales. Gracias. Abogado, tiene usted cerca de 5 minutos para su mensaje de cierre con las propuestas para robustecer el sistema de impartición de justicia en México. Muchas gracias. En primera instancia, me parece que estamos ante una nueva etapa del constitucionalismo mexicano y del constitucionalismo internacional, que plantea una renovación de los poderes. ¿Qué ha sucedido y cuál es la problemática que refleja el Poder Judicial Federal? Que se volvió un poder elitista, que el instrumento, la institución fundamental de nuestro régimen constitucional y de defensa de derechos humanos, el amparo, se convirtió en un artículo de lujo, inaccesible para grandes segmentos de la población, en un instrumento excesivamente técnico, tortuoso, largo y que generó, por lo tanto, que este sector tan importante de la población no genera. También me parece que la Corte jugó un papel importante dentro del diseño de un régimen político y que buena parte de la historia de la Corte, sobre todo en el siglo XX, fue de subordinación al Ejecutivo. El hecho de que se plantee hoy una reforma que garantiza la independencia del Poder Judicial, que le genera una gran legitimidad, pues sin lugar a dudas es importante. Por ello es que este debe de ser el parteaguas no solamente para una renovación del poder público en el ámbito judicial, sino también en el diseño de un nuevo sistema de justicia. Una justicia que sea mucho más humana, una justicia que esté mucho más cercana de la gente, pero al mismo tiempo una justicia que genere instrumentos eficientes para
fortalecer el Estado de Derecho y de manera muy especial una justicia que sea eficiente en el combate a la delincuencia organizada. De tal suerte que debemos de equilibrar dos elementos fundamentales: el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero al mismo tiempo el diseño y conformación de instrumentos desde el ámbito judicial para hacer eficiente la lucha contra la delincuencia. También me parece que esto implica que hagamos una revisión a profundidad de nuestra máxima institución, que es el amparo, de tal suerte que el amparo se convierta en un instrumento accesible a la población. Me parece que hay ejercicios muy interesantes. En el caso de la Ciudad de México se establecieron la figura de los juzgados de tutela de derechos humanos como juzgados de primera instancia que tienen la posibilidad de revisar la constitucionalidad de los actos de autoridades locales que pueden emitir medidas precautorias para salvaguardar los derechos humanos y que tienen un mecanismo mucho más flexible que el propio amparo, de tal manera que pueden presentarse las denuncias de manera verbal o escrita, en donde existe una amplia suplencia de la queja y en donde de manera inmediata el juez de tutela puede emitir estas medidas de carácter precautorio. Me parece que puede ser mucho más sencillo que un ciudadano pueda acceder a este tipo de mecanismos y no necesariamente ante un juez de distrito que resultan tan complejos. Muchas gracias por su presencia, por su participación y le pedimos atentamente estar pendiente de las determinaciones que tome este comité y que se le notificarán. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, abogado.